El secreto sellado en Windsor. La tarde en que la verdad amenazó con derrumbar la monarquía británica, la monarquía se construye sobre una idea esencial: la continuidad. Sobre la sensación de que, más allá de los nombres, los rostros y las épocas, la institución permanece inmutable, protegida por rituales, silencios y una narrativa cuidadosamente controlada. Por eso, casi nunca se piensa en el momento exacto en que todo puede quebrarse. Sin embargo, para la familia real británica, ese instante quedó marcado con precisión casi quirúrgica. El 9 de diciembre de 2025, a las 14:37 horas, dentro de una estancia sellada del castillo de Windsor. Aquella tarde, la princesa Ana llevaba a cabo una tarea que había postergado durante más de 2 años. Desde la muerte de su madre, la reina Isabel II, en septiembre de 2022 había evitado enfrentarse al dolor de revisar sus pertenencias personales. Pero el deber, ese principio que había guiado toda su vida, terminó imponiéndose. Era necesario inventariar los efectos privados de la monarca fallecida, protegerlos y archivarlos conforme al protocolo. Ana estaba sola en el estudio privado de la reina, una habitación que había permanecido cerrada desde los últimos días de Isabel II. El espacio parecía detenido en el tiempo. Sobre el escritorio aún reposaban documentos sin ordenar. Las gafas de lectura estaban plegadas junto a un crucigrama incompleto. Fotografías familiares cubrían cada superficie disponible. La ausencia era casi física, sofocante. Cada objeto parecía cargar con el peso de 70 años de reinado y de una vida dedicada al servicio. Detrás de un retrato de Jorge VI, el padre al que Isabel II veneró profundamente, se encontraba la caja fuerte empotrada en la pared. Ana conocía su existencia desde hacía años. La combinación le había sido confiada por su madre como muestra de absoluta confianza. De todos los hijos de la reina, Ana era considerada la más discreta, la más fiable, la menos propensa a la indiscreción. Al abrir la caja fuerte, no hubo sorpresas iniciales. Allí estaban los documentos importantes, joyas familiares, correspondencia privada acumulada durante décadas. Todo coincidía con lo esperado. Sin embargo, mientras retiraba y catalogaba cada objeto, sus dedos rozaron algo que no debería haber estado allí: un sobre de cartón manila, sin marcas externas, sellado con cera roja. Ana reconoció el sello al instante. Era el sello personal de Camila, utilizado desde que se convirtió en duquesa de Cornualles. La sangre se le heló. Las preguntas se atropellaron en su mente. ¿Por qué Camila había colocado algo en la caja fuerte privada de la reina? ¿Cuándo había tenido acceso a ella? Y sobre todo, ¿qué podía ser tan importante o tan peligroso como para ocultarlo en el lugar más seguro y reservado de todas las residencias reales? El sobre era grueso, pesado. Su contenido se desplazó ligeramente cuando lo levantó. Con manos apenas temblorosas, Ana rompió el sello. Décadas de entrenamiento en el autocontrol luchaban contra una creciente sensación de amenaza. Los secretos tan cuidadosamente escondidos rara vez traen consigo buenas noticias. Dentro encontró documentos, cartas, fotografías, extractos bancarios y papeles legales. Cada elemento resultaba más perturbador que el anterior. A medida que leía, el rostro de la princesa fue perdiendo color. Su respiración se volvió superficial y la compostura férrea que había definido su carácter durante toda una vida comenzó a resquebrajarse. Lo que Camila había escondido en la caja fuerte de Isabel II no era una simple colección de recuerdos incómodos, sino pruebas de una manipulación sistemática que se extendía durante más de 30 años. Registros financieros que mostraban pagos destinados a silenciar posibles escándalos. Cartas que revelaban cálculo frío y estrategia detrás de lo que el público había aceptado como una gran historia de amor. Fotografías que contradecían versiones oficiales de momentos clave en la historia reciente de la familia real. Página tras página, la magnitud del engaño se hacía más devastadora. La caja fuerte de la reina, depositaria de sus posesiones más íntimas, había sido utilizada para ocultar evidencias de acciones que, de salir a la luz, podrían destruir la credibilidad de la monarquía. Los documentos más comprometedores databan de finales de los años 80 y principios de los 90, el periodo en que el matrimonio entre Carlos y Diana se desmoronaba, mientras la relación extramatrimonial con Camila se hacía cada vez más difícil de ocultar. Aquellos papeles mostraban un nivel de premeditación incompatible con todas las declaraciones públicas que Carlos y Camila habían hecho durante décadas. Había extractos bancarios con transferencias significativas a personas que podrían haber tenido información comprometida. Existían cartas intercambiadas entre Camila y figuras influyentes de los medios de comunicación, en las que se sugería una coordinación precisa
sobre cómo debían presentarse determinadas historias. También aparecían contratos legales y acuerdos de confidencialidad firmados por antiguos empleados del palacio y por personas cercanas tanto a Carlos como a Diana. Pero lo más perturbador eran las cartas personales escritas de puño y letra por Camila, nunca destinadas a ojos ajenos. En ellas se revelaban sus verdaderos sentimientos hacia Diana, hacia la familia real y hacia sus propias ambiciones. No hablaban de amor romántico ni de destino inevitable, sino de cálculo, paciencia estratégica y una voluntad férrea de manipular circunstancias y personas para alcanzar un objetivo. Ana se dejó caer en la silla del escritorio de su madre, con los documentos extendidos ante ella, tratando de comprender el alcance de lo que acababa de descubrir. Una pregunta la atormentaba por encima de todas. ¿Isabel II lo sabía? ¿Había conocido estos hechos o, al menos, los había sospechado? ¿Era esa la razón por la que los documentos estaban allí? Y si la reina lo sabía, ¿por qué nunca actuó? La inquietud más inmediata era aún más grave. La combinación de la caja fuerte solo la conocían Isabel II y ella misma. Tras la muerte de la reina, la caja había sido revisada y sellada como parte del protocolo de seguridad. Aquellos documentos habían sido colocados allí recientemente, en algún momento de los 2 últimos años. Eso significaba una sola cosa. Camila había conseguido acceso a la caja fuerte privada de la reina. Había entrado en los apartamentos sellados, había abierto la caja fuerte y había escondido pruebas que podían destruirla. Pero entonces surgía otra pregunta inquietante. ¿Por qué ocultarlas y no destruirlas? ¿Era una forma de seguro? ¿Un arma de presión contra alguien? ¿O una confesión destinada a ser encontrada si algo le ocurría? Mientras Ana intentaba ordenar sus pensamientos, fuera del estudio el castillo de Windsor seguía con su rutina habitual. Turistas fotografiaban las fachadas históricas, los guardias cumplían sus turnos, el personal realizaba sus tareas diarias. Nadie sospechaba que, en una habitación cerrada al público, la hija de la reina sostenía en sus manos documentos capaces de cambiar el curso de la historia. Con la frialdad que le otorgaban años de experiencia en la intriga palaciega, Ana decidió fotografiar cada página con su teléfono personal, creando un respaldo digital. Sabía que las pruebas podían desaparecer, que los accidentes no siempre eran casuales y que las personas poderosas harían lo imposible por protegerse. A medida que avanzaba, el shock dio paso a la ira. Una ira profunda, contenida durante años. Rabia por la violación del espacio privado de su madre. Furia ante la audacia de Camila al utilizar la caja fuerte de Isabel II para ocultar sus propios engaños. Indignación por las mentiras, por la manipulación y por el daño infligido, tanto a personas como a la institución. Ana siempre había sido la hija leal, la que antepuso la monarquía a sus sentimientos personales. Había aceptado en silencio la relación de Carlos y Camila. Había sido correcta en su boda y había mostrado dignidad cuando Camila fue proclamada reina consorte. Pero esto era diferente. Esto era imperdonable. Allí mismo, sentada en la silla de su madre, tomó una decisión irrevocable. No encubriría nada. No participaría en otro silencio cómplice. Fuera cual fuera el impacto para la monarquía, para su hermano o para la familia, la verdad debía salir a la luz. El siguiente paso fue investigar cómo Camila había obtenido acceso. Al revisar los registros de seguridad de Windsor, Ana encontró un dato escalofriante. El 15 de noviembre de 2025, apenas 3 semanas antes, alguien había accedido a los apartamentos privados de la reina a las 23:42, utilizando un código que debía haber sido desactivado tras la muerte de Isabel II. La persona permaneció dentro durante 47 minutos, tiempo suficiente para abrir la caja fuerte, colocar los documentos y salir sin ser detectada. El código utilizado no identificaba a un individuo concreto. Era una anulación administrativa, reservada para miembros senior de la familia real y su personal de máxima confianza. Las posibilidades se reducían, pero la prueba definitiva aún no estaba allí. Ana solicitó una reunión privada con el jefe de seguridad del palacio, un hombre con más de 30 años de servicio cuya lealtad era incuestionable. Al presentarle las pruebas, el responsable quedó visiblemente conmocionado. Aquella brecha representaba un fallo catastrófico en la protección de los efectos privados de la reina. Admitió que el sistema estaba diseñado para confiar en los altos cargos, no para vigilarlos. Anne no se conformó con explicaciones vagas ni con silencios institucionales. Empujó la investigación hasta sus últimas consecuencias. Quería saber exactamente quién había estado en Windsor la noche del 15 de noviembre. Exigió acceso a todas las grabaciones de seguridad, a los turnos completos del personal, a los registros de visitantes
y a cualquier rastro que permitiera identificar a la persona que había violado el espacio más íntimo de su madre. No se trataba solo de una intrusión. Alguien había cruzado una frontera sagrada dentro de la familia real. Lo que emergió de esa pesquisa fue tan impactante como inquietante. Oficialmente, Camila figuraba esa noche en Clarence House, en Londres. Sin embargo, los registros de su oficial de protección personal mostraban un vacío alarmante, varias horas sin cobertura, un intervalo en el que sus movimientos no estaban documentados. En el mundo de la realeza senior, aquello rozaba lo impensable. Los miembros de más alto rango prácticamente nunca se quedan sin escolta, y cualquier interrupción debería haber activado protocolos inmediatos de alerta. Anne interrogó a los responsables de seguridad. Las respuestas fueron evasivas, nerviosas, envueltas en alusiones ambiguas a tiempo privado solicitado por la reina consorte. Cuando Anne exigió detalles concretos, le comunicaron que Camila había insistido en quedarse sola por motivos personales y que, haciendo valer su autoridad, había dado la noche libre a su equipo de protección. Era algo sin precedentes. Ni siquiera por razones sentimentales se autoriza a un alto miembro de la familia real a prescindir de la seguridad durante horas enteras. La investigación dio entonces un giro decisivo. Anne obtuvo imágenes de cámaras de tráfico situadas en la ruta entre Londres y Windsor. A las 22:38 del 15 de noviembre, un vehículo registrado a nombre de la Casa Real y utilizado habitualmente por el personal de Camila fue captado saliendo de Londres en dirección a Windsor. A la 1:14 de la madrugada, el mismo coche regresaba a la capital. Los tiempos encajaban con precisión inquietante con los registros de acceso a los apartamentos privados de Isabel II. La conclusión era inevitable. Camila había estado en Windsor esa noche. Había entrado en las estancias selladas de su difunta suegra. Y, lo más grave, había accedido a una caja fuerte cuya combinación nunca debió conocer. Pero ¿cómo había obtenido ese código? Anne era meticulosa hasta el extremo con la seguridad. Jamás lo habría compartido. E Isabel II, celosa guardiana de sus asuntos privados, nunca habría concedido a Camila acceso a ese nivel de confidencialidad. La reina había mantenido límites claros durante décadas, y Camila jamás formó parte del círculo interno que manejaba secretos tan delicados. La respuesta comenzó a tomar forma cuando Anne revisó los últimos meses de vida de su madre. En Balmoral, mientras la salud de la reina se deterioraba rápidamente, el orden habitual se había visto sustituido por una mezcla de urgencia, emociones desbordadas y excepciones constantes a los protocolos. Familiares entrando y saliendo, conversaciones sensibles mantenidas en presencia de terceros, decisiones tomadas bajo la presión de un final inminente. Camila había estado allí como esposa de Charles, acompañándolo en los últimos días de su madre. Había transitado por espacios privados, escuchado discusiones sobre el futuro, sobre documentos, sobre lo que vendría después de la muerte de la soberana. Anne, al reconstruir mentalmente aquellos días, sintió un escalofrío de horror. Recordaba al menos una ocasión en la que había abierto la caja fuerte personal de Isabel, mientras otras personas se encontraban en la habitación. Estaba recuperando documentos relacionados con el funeral de Estado, concentrada en la logística, incapaz de imaginar que alguien pudiera observar con atención suficiente para memorizar una combinación. Camila había estado allí, de pie cerca de la ventana, aparentemente abstraída en sus propios pensamientos. Anne podía verlo con claridad ahora. Un momento fugaz, insignificante en medio del caos del duelo, que se convertiría en la clave de una traición cuidadosamente calculada. Camila había observado. Había memorizado el código y había esperado 2 años para utilizarlo. La frialdad y la paciencia necesarias para una maniobra así resultaban perturbadoras. Anne decidió ir más lejos y confrontó a la secretaria personal de Camila, una mujer que llevaba más de 15 años trabajando a su lado. Bajo una presión creciente, la secretaria terminó admitiendo que había sido Camila quien le pidió organizar un acceso privado a Windsor la noche del 15 de noviembre. Según le dijeron, se trataba de una visita de carácter sentimental. La reina consorte deseaba pasar un tiempo a solas en espacios asociados a la memoria de Isabel II. La secretaria se encargó de todo: el vehículo, la reducción deliberada de la seguridad, las condiciones necesarias para que Camila pudiera moverse sin ser detectada. Juró no saber qué había hecho realmente su jefa aquella noche. Creía, o decía creer, que se trataba de un acto privado de duelo. Si mentía para proteger a Camila o decía la verdad, era algo imposible de determinar. Para Anne, ya no importaba. Lo esencial estaba claro. Camila había accedido a la caja fuerte,
Había introducido en ella documentos comprometidos y lo había hecho mediante engaño y violación consciente de los protocolos reales. La gran incógnita era el motivo. ¿Por qué esconder esos documentos en lugar de destruirlos? Anne volvió a estudiar el contenido con detenimiento. Poco a poco, emergió una posibilidad aún más inquietante que la simple ocultación. Aquellos papeles no eran restos desordenados ni pruebas acumuladas al azar. Formaban un archivo meticulosamente organizado, clasificado por fechas y temas como si alguien lo hubiera preparado con un objetivo preciso. Los documentos más antiguos se remontaban a 1986, el año en que la relación entre Charles y Camila se reanudó de forma plena. Había recibos de hoteles, extractos de tarjetas de crédito y registros telefónicos que demostraban contactos frecuentes durante un periodo en el que ambos seguían casados con otras personas. Esos datos contradecían frontalmente la versión posterior de Charles, según la cual el romance solo comenzó cuando su matrimonio con Diana estaba irremediablemente roto. Aún más comprometedoras eran las cartas intercambiadas entre Camila y su entonces marido, Andrew Parker Bowles. En ellas quedaba claro que Andrew no solo conocía la relación, sino que la facilitaba activamente. Aceptó encubrir las ausencias de Camila y mantener la apariencia de su matrimonio a cambio de compensaciones económicas detalladas en extractos bancarios adjuntos. La familia real había pagado a Andrew sumas considerables durante finales de los años 80 y principios de los 90. Los pagos aparecían disfrazados como honorarios por asesorías o funciones ceremoniales, pero las cantidades superaban con creces lo razonable. Era, en esencia, dinero destinado a comprar silencio y cooperación. El archivo incluía también pruebas de pagos a periodistas. Reporteros concretos de grandes periódicos y cadenas habían recibido dinero a través de intermediarios para publicar artículos favorables a Charles y Camila, mientras difundían narrativas perjudiciales sobre Diana. La imagen de una princesa inestable y problemática no había surgido de forma espontánea. Había sido el resultado de una campaña mediática cuidadosamente diseñada y financiada. Anne leyó transcripciones de conversaciones telefónicas grabadas en secreto. En ellas, Camila hablaba con confidentes y aliados, revelando su verdadera visión de Diana, de la familia real y de sus propias ambiciones. Lejos de la imagen pública de discreción y resignación, aparecía una mujer calculadora, fría, que describía a Diana como un obstáculo que debía ser gestionado, no como una persona atrapada en el dolor. Una carta de 1992 resultó especialmente devastadora. En ella, Camila explicaba a una amiga su estrategia para resistir a Diana. Reconocía que la simpatía pública estaba entonces del lado de la princesa, pero afirmaba con seguridad que eso cambiaría con el tiempo. Hablaba de paciencia, de mantener un perfil bajo, de permitir que Diana se desgastara emocionalmente bajo la presión, mientras ella se presentaba como la alternativa estable y madura. La estrategia funcionó. Diana, aislada y traicionada, fue empujada hacia comportamientos cada vez más desesperados. Esos mismos gestos fueron utilizados como prueba de su supuesta inadecuación para convertirse en reina. Mientras tanto, Camila aguardaba en segundo plano, midiendo cada paso hasta alcanzar exactamente el lugar que había planeado ocupar. Según la documentación, apenas habían pasado unos días desde el funeral de Diana, cuando ya se estaban elaborando planes para rehabilitar la imagen de Camila Parker Bowles ante una opinión pública profundamente hostil. No se trataba de gestos espontáneos ni de un proceso natural de aceptación con el paso del tiempo, sino de una campaña meticulosamente diseñada. En los archivos se encontraron correspondencias entre Camila y diversas agencias de relaciones públicas, informes internos con estrategias precisas para moldear la percepción ciudadana, encuestas de opinión que analizaban qué mensajes resultarían más eficaces y qué silencios convenía mantener. La transformación de Camila, de la amante más odiada del Reino Unido a reina consorte respetada, aparece descrita como el resultado de una operación propagandística prolongada, costosa y extremadamente sofisticada. Los registros financieros incluidos en los documentos son especialmente reveladores. Durante más de 2 décadas se habrían invertido millones de libras en este proceso. El dinero procedía, en gran parte, de los ingresos de Carlos como príncipe de Gales a través del ducado de Cornualles, lo que implica que recursos de carácter público o semipúblico fueron utilizados para comprar aceptación social y legitimar una figura profundamente controvertida. Pero los documentos no se detienen en el pasado. También incluyen material mucho más reciente que sugiere una red de manipulaciones continuadas.
Camila habría mantenido relaciones estrechas con determinados periodistas y figuras influyentes de los medios, alimentándolos con filtraciones selectivas y orientando la cobertura de los acontecimientos de la familia real. En este contexto, Harry y Meghan aparecen retratados como amenazas directas a su posición. Los papeles sugieren que Camila habría participado activamente en la difusión de relatos negativos sobre ellos, con el objetivo de debilitarlos ante la opinión pública y proteger su propio estatus dentro de la institución. Aún más delicado resulta lo relativo a Catalina, princesa de Gales. La investigación atribuida a la princesa Ana, quien habría descubierto los documentos, apunta a que Camila veía la enorme popularidad de Catalina como un problema estratégico. Existen comunicaciones en las que se muestra molesta por la atención positiva que recibía su nuera política, se opone a determinadas iniciativas impulsadas por ella, e incluso presiona a Carlos para limitar su proyección pública. En esos intercambios, Catalina aparece no como una aliada natural dentro de la familia, sino como una rival cuya imagen amenazaba con eclipsar a la reina consorte. Sin embargo, los documentos más inquietantes son aquellos que miran hacia el futuro. Camila habría discutido con abogados y personas de confianza qué ocurriría tras la muerte de Carlos. Se plantean escenarios en los que Guillermo, como futuro rey, podría intentar reducir o eliminar su papel institucional. Ante esa posibilidad, Camila habría tomado medidas preventivas, acuerdos financieros para blindar su patrimonio, consultas legales sobre la posibilidad de conservar el título de reina viuda y, sobre todo, la creación de un auténtico seguro político. Ese seguro son los propios documentos, un arma de disuasión. Si alguien intentaba despojarla de títulos, marginarla o reescribir la historia borrando su papel, el material podría salir a la luz. Su publicación no solo dañaría a Camila, sino que tendría el potencial de destruir la credibilidad de toda la monarquía. La lógica es la de la destrucción mutua asegurada. Nadie se atrevería a atacarla sin arriesgarse a un colapso institucional. La elección del escondite no fue casual. La caja fuerte privada de Isabel II era el último lugar donde alguien buscaría algo así. Camila no podía conservar los documentos en su poder, donde podrían ser descubiertos por personal de seguridad o en registros rutinarios. Tampoco en una caja bancaria, vulnerable a procesos legales. La caja fuerte de la reina ofrecía seguridad, discreción y tiempo. Aunque algún día sería abierta e inventariada, probablemente pasarían años antes de que eso ocurriera. Para entonces, Camila estaría aún más firmemente asentada en su posición. El impacto simbólico de esta decisión es devastador. Isabel II representaba, para muchos británicos, la encarnación del deber, el honor y la integridad. Utilizar su espacio más privado para ocultar pruebas de engaño sistemático supone una falta de respeto de una gravedad difícil de exagerar. La reina, ya fallecida, no podía defenderse ni verse afectada directamente por el escándalo, lo que convierte su figura en un escudo perfecto. Entre los documentos destaca una carta final, fechada apenas 3 semanas antes del hallazgo. No está dirigida a nadie en concreto. En ella, Camila expone su justificación moral. Habla de su amor por Carlos, de los años de sacrificio, de la injusticia de haber sido demonizada por seguir a su corazón. Pero el tono cambia de forma inquietante. La carta contiene una amenaza velada. Si alguien intenta utilizar esos documentos contra ella, si su posición se ve amenazada o si se enfrenta a una humillación pública, está dispuesta a revelar información adicional aún más dañina. Insinúa secretos que involucran a otros miembros de la familia real, escándalos ocultos y decisiones que conmocionarían a la opinión pública. La reacción de la princesa Ana, al descubrir todo esto, fue explosiva. Durante 7 décadas había sido el ejemplo de autocontrol y disciplina emocional dentro de la familia real. Pero esta revelación rompió ese equilibrio. Por una de las pocas veces en su vida, permitió que la ira se manifestara sin filtros. Su primera llamada fue a su hermano, el rey Carlos III, en Clarence House. No pidió una reunión, la exigió. El encuentro posterior, según testigos, fue uno de los más tensos que se recuerdan dentro de los muros reales. Se oyeron voces elevadas, algo prácticamente inaudito. Ana presentó los documentos uno por uno. Pagos encubiertos, sobornos a periodistas, conversaciones grabadas, planes estratégicos para reemplazar a Diana en el imaginario colectivo, maniobras recientes contra otros miembros de la familia y la amenaza final contenida en la carta. Carlos reaccionó primero a la defensiva, intentando contextualizar y minimizar. Pero a medida que su hermana leía en voz alta las propias palabras de Camila, sus argumentos se desmoronaron. Por primera vez,
El rey se vio obligado a considerar que la historia de amor, por la que tanto había sacrificado, podría haber estado basada en una ambición despiadada. La conversación fue breve, tensa y definitiva. Carlos, visiblemente superado por los acontecimientos, terminó admitiendo ante su hermana lo que durante años había preferido no examinar con demasiada atención. Camila había mencionado, en más de una ocasión, la existencia de registros y documentos concebidos como un seguro frente a posibles problemas futuros. Un archivo de protección personal, una red de seguridad construida a base de papeles, pruebas y memorias incómodas. Carlos confesó que nunca había insistido en conocer los detalles. Había optado por una ignorancia deliberada, una estrategia de evasión que ahora se revelaba no solo ingenua, sino potencialmente devastadora. Esa confesión encendió la furia de la princesa Ana. Para ella no se trataba solo de un error de juicio, sino de una traición a la esencia misma de la institución que ambos habían jurado proteger desde la infancia. Carlos había permitido, por debilidad, por amor malentendido o por simple conveniencia, que su esposa construyera un arsenal capaz de hacer estallar la monarquía desde dentro. Peor aún, había elegido no mirar, no preguntar, no saber. Esa pasividad lo hacía corresponsable. Ana no se anduvo con rodeos. Le presentó a su hermano un ultimátum tan claro como implacable. O Carlos actuaba de manera inmediata y decisiva, enfrentando a Camila, exigiendo responsabilidades y recuperando cualquier otro material comprometedor que pudiera estar oculto. O sería ella misma quien sacaría los documentos a la luz pública. No habría más encubrimientos. No habría más silencios cómplices. No estaba dispuesta a proteger a Camila a costa de la verdad ni del honor de la corona. Carlos quedó atrapado en una encrucijada sin salidas fáciles. Si los documentos se hacían públicos, la monarquía se enfrentaría a una crisis posiblemente mayor que cualquiera vivida desde la abdicación de Eduardo VIII. Las revelaciones contenidas en esos papeles, campañas orquestadas contra Diana, sobornos a periodistas, pagos destinados a silenciar a maridos incómodos, destruirían los restos de credibilidad moral que aún conservaban Carlos y Camila. La imagen de una institución que durante décadas había predicado deber, dignidad y sacrificio, se desplomaría bajo el peso de la manipulación sistemática. Sin embargo, confrontar directamente a Camila tampoco estaba exento de riesgos. Ella había dejado claro que, si se sentía atacada, estaba dispuesta a liberar información aún más dañina. Carlos no sabía cuántos secretos más guardaba su esposa, ni hasta dónde podía llegar el daño. En la práctica, el rey se había convertido en rehén del arsenal oculto de escándalos reales que Camila había acumulado como póliza de seguro personal. Ana no mostró la menor compasión ante el dilema de su hermano. A su juicio, él mismo había creado esa situación con años de indulgencia, debilidad y autoengaño. Ahora debía solucionarla, sin importar el coste personal. Si eso implicaba poner fin a su matrimonio, despojar a Camila de títulos, o incluso afrontar una humillación pública sin precedentes, que así fuera. Para Ana, la institución estaba por encima de cualquier individuo, incluido el propio rey. La reunión terminó sin una resolución concreta, pero con líneas claramente trazadas. Ana concedió a Carlos un plazo de 48 horas para presentar un plan creíble que abordara la crisis. Si no actuaba, ella lo haría. Haría llegar los documentos a periodistas de confianza, aportaría pruebas sólidas para respaldar cada afirmación y permitiría que las consecuencias siguieran su curso natural. Al abandonar Clarence House, Ana se cruzó con miembros del personal palaciego que bajaron la mirada, incómodos testigos de una disfunción familiar que rara vez se mostraba tan abiertamente. A ella ya no le importó. Había pasado demasiado tiempo protegiendo a la institución a base de ocultar la verdad. Si la monarquía no podía sobrevivir a la honestidad, quizá no merecía sobrevivir. El eco del descubrimiento de Ana se propagó con rapidez por los círculos más cerrados del poder palaciego. En cuestión de horas, se convocaron reuniones de emergencia en las que participaron secretarios privados del rey, responsables de comunicación, asesores legales y jefes de seguridad. Todos comprendieron que se enfrentaban a una crisis capaz de hacer tambalear los cimientos mismos de la corona. La reacción inicial del palacio fue previsible: contención y negación. El equipo de comunicación empezó a redactar comunicados destinados a desacreditar las afirmaciones de Ana, presentándolas como malentendidos o exageraciones. Los abogados prepararon argumentos para sostener que los documentos, incluso si eran auténticos, habían sido sacados de contexto o malinterpretados. La maquinaria palaciega se puso en marcha para hacer lo que mejor sabía hacer: proteger la institución mediante una gestión calculada de la verdad.
Pero Ana había anticipado cada uno de esos movimientos. Había guardado copias de todos los documentos en múltiples lugares seguros. Además, ya había entregado copias a sus propios abogados con instrucciones precisas. Si algo le ocurría, el material debía hacerse público de inmediato. El problema no podía desaparecer mediante las tácticas habituales. Más inquietante aún para los altos cargos era la autoridad moral de Ana, considerada durante décadas como el miembro más trabajador, discreto y dedicado de la familia real. Nunca había protagonizado escándalos ni buscado protagonismo mediático. Su reputación de integridad era prácticamente intachable. Si la princesa Ana afirmaba que los documentos eran auténticos y devastadores, la opinión pública estaba dispuesta a creerle. Ante ese panorama, el rey Carlos convocó a su círculo más cercano de asesores para decidir cómo proceder. El consenso fue sombrío. No podrían contener la revelación indefinidamente. Ana no se dejaría silenciar, y los documentos eran demasiado detallados y específicos para ser descartados como falsificaciones. Algo tendría que ceder. Uno de los secretarios privados sugirió una estrategia drástica: ofrecer a Camila como sacrificio. Podría producirse una separación discreta, amparada en la ya conocida crisis matrimonial, que justificara una ruptura permanente. Camila perdería su título y su papel público, mientras Carlos podría presentarse como víctima de las manipulaciones de su esposa. Sin embargo, la propuesta estaba plagada de problemas. En primer lugar, Camila había amenazado con liberar información aún más comprometedora si era atacada. En segundo lugar, abandonarla de ese modo haría que Carlos pareciera débil y manipulable, una imagen poco compatible con la autoridad que se espera de un monarca. Y en tercer lugar, inevitablemente surgirían preguntas sobre qué sabía Carlos y desde cuándo, lo que podría implicarlo directamente en las mismas prácticas que ahora se intentaban denunciar. Los asesores legales analizaron la posibilidad de incautar o suprimir los documentos mediante órdenes judiciales, pero los abogados de Ana se habían adelantado. Ya habían presentado escritos preliminares que establecían el material como prueba de posibles delitos graves, entre ellos fraude, soborno y conspiración. Cualquier intento de bloquear su publicación sería interpretado como obstrucción a la justicia y con toda probabilidad fracasaría en los tribunales. El equipo de comunicación exploró la opción de adelantarse a la historia, publicando una versión controlada de los hechos que minimizara el impacto. Pero pronto quedó claro que no había forma de maquillar décadas de engaño sistemático, sobornos y manipulación. La realidad era demasiado contundente. En ese contexto, el príncipe Guillermo, heredero al trono, fue incorporado a las discusiones, a pesar de los esfuerzos por protegerlo mientras su esposa, Catalina, luchaba contra el cáncer. Su reacción fue inmediata y sin ambigüedades. La verdad debía salir a la luz, costara lo que costara. Guillermo se negó a construir su futuro reinado sobre mentiras y encubrimientos heredados. Su postura introdujo una nueva dinámica en la crisis. Si el futuro rey exigía honestidad y rendición de cuentas, resistirse se volvía mucho más complicado. Además, existían consideraciones prácticas de largo plazo. Si los documentos permanecían ocultos hasta después de la muerte de Carlos, estallarían durante el reinado de Guillermo, provocando un daño aún mayor. Era preferible afrontar la crisis ahora, mientras Carlos aún ocupaba el trono y podía asumir la responsabilidad, que legar una bomba de tiempo a la siguiente generación. A puerta cerrada, comenzaron a discutirse escenarios que semanas antes habrían sido impensables. ¿Podría Carlos abdicar para permitir que Guillermo ascendiera al trono y distanciara a la institución de los escándalos de su padre? ¿Existía algún mecanismo legal para despojar a Camila de sus títulos sin provocar un contraataque? ¿Podría el propio palacio autenticar y publicar los documentos, acompañándolos de disculpas oficiales y promesas de reforma profunda? Cada opción presentaba riesgos enormes. La abdicación sería interpretada como una admisión de culpa y sentaría un precedente peligroso. Quitar los títulos a Camila podría desencadenar la liberación de más secretos. Publicar los documentos significaría reconocer décadas de mentiras institucionales, erosionando la ya frágil confianza pública. Mientras tanto, Camila fue informada del descubrimiento de Ana. Según testigos, su reacción fue sorprendentemente serena. Había previsto ese escenario. Sabía que, tarde o temprano, los documentos podrían salir a la luz. Sus abogados contactaron con el equipo legal de Carlos con un mensaje claro. La reina consorte estaba dispuesta a negociar. A cambio de garantías sobre su seguridad financiera y su trato público, podría retirarse de la vida pública sin liberar la información adicional que poseía. A medida que el 10 de diciembre avanzaba hacia el anochecer,
El palacio seguía atrapado en el mismo punto muerto. No había soluciones, no había consensos y, sobre todo, no había escapatoria. El ultimátum de 48 horas impuesto por la princesa Ana avanzaba inexorablemente, segundo a segundo, como un reloj diseñado para medir no solo el tiempo, sino también la resistencia moral de una institución centenaria. El rey Carlos III permanecía paralizado por la imposibilidad de su posición. Cualquier decisión implicaba pérdidas irreparables. Camila, reina consorte, se preparaba para una batalla sin precedentes, mientras la monarquía misma se asomaba al borde de un abismo creado por sus propias decisiones, secretos y silencios acumulados durante décadas. Aquella jornada quedó marcada como el verdadero ajuste de cuentas de la corona. Al caer la tarde del 10 de diciembre de 2025, la familia real británica se enfrentaba a una elección que definiría su futuro histórico. Podían continuar ocultando la verdad, protegiendo reputaciones y apostando a que el control del relato bastaría una vez más. Pero esa estrategia, tan utilizada en el pasado, prometía fracasar de forma estrepitosa, agravando el daño cuando la inevitable exposición saliera a la luz. La otra opción era radical y peligrosa: abrazar la honestidad total, aceptar las consecuencias políticas, personales y simbólicas, y confiar en que la transparencia pudiera salvar al menos una parte del edificio institucional ya resquebrajado. Fue el príncipe Guillermo quien rompió el estancamiento. En una reunión privada con su padre, el heredero al trono adoptó una postura que sorprendió incluso a los asesores más experimentados del palacio. Guillermo dejó claro que no estaba dispuesto a ser cómplice de una nueva etapa de engaños. Si el rey no actuaba, él apoyaría públicamente a la princesa Ana y exigiría una divulgación completa de los documentos descubiertos. El mensaje era inequívoco: la próxima generación no cargaría con los pecados de la anterior. Si Carlos quería preservar alguna posibilidad de mantener una relación funcional con su hijo y sucesor, debía hacer lo correcto, aunque eso implicara dinamitar los cimientos del relato oficial construido durante años. Atrapado entre el ultimátum de Ana, que estaba a punto de expirar, y la presión directa de Guillermo, Carlos III finalmente aceptó lo inevitable. No había salida lateral, no había maniobra dilatoria posible, solo quedaba atravesar el fuego. Esa misma noche, el rey autorizó la publicación de un comunicado oficial que marcaría un antes y un después en la historia contemporánea de la monarquía británica. El texto, cuidadosamente elaborado por abogados y asesores, evitaba el sensacionalismo, pero no eludía la verdad esencial. Reconocía que se habían descubierto documentos que revelaban información profundamente preocupante sobre conductas pasadas, tanto del propio rey como de la reina consorte. Admitía, de forma explícita, que Carlos y Camila no habían sido completamente veraces respecto a la cronología y la naturaleza real de su relación. Más aún, el comunicado aceptaba que se habían tomado medidas deliberadas para gestionar y manipular la percepción pública, acciones que, vistas con la perspectiva del tiempo, resultaban inapropiadas y moralmente erróneas. El mensaje expresaba un profundo arrepentimiento por el daño causado, especialmente a la memoria de Diana, princesa de Gales, y a sus hijos, Guillermo y Harry, quienes habían crecido bajo la sombra de una narrativa oficial que ahora se demostraba incompleta y distorsionada. Pero el anuncio más impactante llegó en el siguiente párrafo: la reina consorte Camila se retiraría indefinidamente de todas sus funciones públicas. Sin anunciar formalmente una separación o divorcio, el comunicado dejaba claro que Camila dejaría de representar a la monarquía en cualquier capacidad oficial. Sus títulos se mantendrían, pero quedarían vaciados de contenido real por su desaparición total de la vida pública. Quizás el elemento más trascendental del comunicado fue la promesa de transparencia absoluta. Los documentos descubiertos por la princesa Ana serían entregados a una comisión de revisión independiente, sin vínculos con la Casa Real, encargada de examinar todas las pruebas y producir un informe público. La familia real se comprometía a cooperar plenamente con la investigación, sin importar a quién o a qué afectaran sus conclusiones. El comunicado se hizo público a las 22:33 horas. Demasiado tarde para los noticieros tradicionales, pero en un momento perfecto para las redes sociales. En cuestión de minutos, la noticia explotó en todas las plataformas. La familia real, experta durante décadas en el control de los tiempos y de la información, había optado por la transparencia radical en lugar del encubrimiento habitual. La reacción pública fue inmediata, visceral y masiva. Hubo conmoción, ira y una sensación de vindicación entre quienes siempre habían sospechado que la versión oficial de la historia no era completa.
surgió una renovada ola de simpatía hacia Diana, cuyo sufrimiento se revelaba ahora como aún más profundo y sistemático de lo que se había entendido hasta entonces. Y de manera inesperada, también apareció un respeto contenido hacia la princesa Ana, vista como la figura que, pese a presiones enormes, había forzado este ajuste de cuentas histórico. Camila, por su parte, guardó silencio absoluto. No emitió ningún comunicado ni hizo declaraciones. En las primeras horas del 11 de diciembre, abandonó Clarence House por una salida privada y fue trasladada a un lugar no revelado. Fuentes cercanas indicaron que se había refugiado en Ray Mill House, su residencia privada, donde permanecería alejada del foco mediático mientras el escándalo sacudía al país. Al día siguiente, el rey Carlos se dirigió a la nación en un mensaje televisado que quedará grabado en la memoria colectiva. Apareció sin maquillaje ni preparación especial, visiblemente agotado, con el rostro marcado por el peso de la culpa y la presión. Sin embargo, su tono fue firme. Habló de errores, de haber permitido que deseos personales se impusieran a las responsabilidades institucionales, de no haber protegido a quienes merecían algo mejor. No buscó excusas ni culpó a terceros. Asumió la responsabilidad por las manipulaciones, los engaños y el uso indebido de su posición y recursos para fines personales. Reconoció haber fallado a Diana, a sus hijos y a la confianza del público, y se comprometió a dedicar el tiempo que le quedara a intentar reparar ese daño. A partir de ese momento, surgieron voces que exigían su abdicación. Grupos republicanos y también algunos defensores históricos de la monarquía consideraron que las revelaciones hacían insostenible su continuidad en el trono. Expertos constitucionales debatieron intensamente sobre si un monarca podía ser forzado a abdicar o si sería necesaria la intervención del Parlamento. Guillermo, sin embargo, dejó clara su postura. No deseaba que su padre abdicara. La institución necesitaba estabilidad, no una nueva crisis. Permitir que Carlos enfrentara las consecuencias de sus actos como rey sería, paradójicamente, una demostración más fuerte de responsabilidad que una renuncia precipitada. La princesa Ana concedió una breve entrevista a la BBC, su primera gran aparición mediática en años. Explicó que había actuado movida por la convicción de que la monarquía solo podía sobrevivir si se sustentaba en la verdad. Si la exposición de los hechos destruía la institución, entonces, afirmó, significaba que ésta ya estaba moralmente muerta. Habló también de su madre, la reina Isabel II, de su compromiso inquebrantable con el deber y el honor, y del sentimiento de traición que había experimentado al descubrir el uso que Camila había hecho de la caja fuerte personal de la soberana. Expresó su esperanza de que, donde quiera que estuviera, su madre comprendiera por qué había elegido la verdad por encima de la protección. La Comisión de Revisión Independiente inició su trabajo de inmediato, integrada por historiadores, juristas y especialistas en ética, sin vínculos con la Casa Real. Tendrían acceso total a los documentos, autoridad para entrevistar a cualquier persona relevante y un mandato claro: producir un informe público exhaustivo en un plazo de 6 meses. Ya se anticipaba que su investigación sacaría a la luz nuevas verdades incómodas. Periodistas de todo el mundo comenzaron a seguir las pistas sugeridas en las cartas y documentos, abriendo la puerta a posibles escándalos adicionales. La monarquía británica había entrado en territorio desconocido. Nunca antes una familia real se había sometido a un nivel semejante de escrutinio y rendición de cuentas. Nadie podía predecir el desenlace. Algunos creían que la honestidad radical podría fortalecer la institución. Otros estaban convencidos de que este era el principio del fin de la corona. Cuando el 10 de diciembre se convirtió definitivamente en 11, la princesa Ana regresó al castillo de Windsor y al estudio privado de su madre. Devolvió cuidadosamente los documentos a la caja fuerte, ahora vacía de secretos pero cargada de historia. El retrato del rey Jorge VI parecía observarla desde la pared, y Ana se preguntó qué pensaría su abuelo de la familia que habían llegado a ser. El descubrimiento de Ana en la caja fuerte de Isabel II había arrancado el último velo que ocultaba décadas de engaños. Los documentos cuidadosamente escondidos por Camila destruyeron el cuento de hadas y expusieron la manipulación calculada que lo sostenía. La monarquía afronta hoy la mayor crisis de su historia moderna, y su supervivencia dependerá de una pregunta tan simple como devastadora: ¿puede la verdad ser más fuerte que las mentiras sobre las que fue construida?